Muy buenas a todos y bienvenidos a Soldier Spain. Bueno familia, pues hoy os traigo un vídeo en el que respondo a algunas de las dudas por las que me soléis preguntar, como el tema de acceso a la Guardia Civil desde el Ejército, y que considero que es fundamental para que podáis decidir el camino a escoger una vez forméis parte de las Fuerzas Armadas. Es muy importante que decidáis vuestro futuro lo antes posible y que seáis firmes en vuestra decisión a la hora de escoger un camino, porque los años pasan volando y sin daros cuenta os habéis pasado de la edad máxima requerida para alguna oposición u os habéis acomodado y con los años cada vez os cuesta más estudiar. Acomodarse en una unidad operativa es complicado, pues suelen ser unidades de paso en las que enseguida se marcha la gente. Pero si caéis en unidades cómodas en las que tenéis mucho tiempo libre, es bastante sencillo acomodarse y dejar que pase el tiempo. Y cuando nos queremos dar cuenta, o se nos ha pasado el plazo para muchas cosas y nos vemos con 45 años con una mano delante y una detrás. Si no sabéis por qué digo lo de los 45 años, os recomiendo que veáis la entrevista que le hice al presidente de la Asociación de Tropa y Marinería para que conozcáis más en profundidad en qué situación se encuentra la escala de tropa. Y nada, espero que este vídeo os ayude un poquito más a decidir cómo queréis que sea vuestro futuro. Así que nada familia, sin enrollarme mucho más, comenzamos. Bien, voy a comentaros las que desde mi punto de vista son las mejores opciones de futuro para los militares. Obviamente podéis hacer lo que queráis, estudiar una carrera, montar una empresa o yo qué sé, hay millones de opciones en la vida. Pero yo os voy a decir las que para mí son las mejores salidas para que seáis funcionarios de carrera y tengáis un trabajo estable hasta la edad de jubilación con un sueldo pues nada despreciable. Comenzando por las más asequibles está el acceso a suboficiales. Creo que nunca un militar ha tenido la opción de ser funcionario de carrera tan a huevo. Ya hablé de esto más en profundidad en el vídeo de cómo ser suboficial que os dejo por aquí. Pero resumiendo, tenéis dos formas de acceso una vez seáis militares de tropa, con titulación previa y sin ella. La forma más sencilla sería con titulación previa, así que yo os recomendaría que os sacarais un grado superior de los que, digamos, convalidan para ser suboficial, que podéis encontrar cuáles son en la web de defensa, y ya accedáis, porque simplemente tendréis que hacer una prueba de inglés y unas pruebas físicas. Y si además os sacáis una titulación oficial de inglés, ni siquiera tendréis que hacer el examen, simplemente las pruebas físicas. Y bueno, una prueba de personalidad para que comprueben pues que no se os va la olla y no os vais a liar a tiros con el primero que veáis. Después pasáis de 1 a 3 añitos de academia y ya está, ya sois suboficiales del ejército y funcionarios de carrera. Esta para mí es la opción más asequible sin duda. En segundo puesto estaría el acceso a oficiales, del que todavía no he hablado en profundidad y tengo pendiente hacer un vídeo, pero básicamente es más de lo mismo. Aunque el acceso será algo más difícil, pues son pruebas algo más exigentes. Pero si tenéis titulación previa, en este caso el grado universitario que corresponda, que también podéis consultarlo en la web de defensa, y no tenéis problemas a la hora de estudiar, tenéis medio camino hecho. Obviamente, como oficial del ejército tendréis mayores responsabilidades, pero menor carga de trabajo físicamente hablando, y retribuciones bastante curiosas. Así que es una opción a tener bastante en cuenta, sobre todo si tenéis un grado universitario. Dejando a un lado el ejército, salvo la oposición de tropa permanente de la que hablaré en último lugar, pues considero que es de las más complicadas, tenemos unas cuantas oposiciones en las que los militares tenemos ciertas facilidades. En primer lugar, y la más factible de superar, es la oposición de la Guardia Civil. ¿Y por qué es la más sencilla para un militar? Bien, la Guardia Civil puede reservar hasta un 60% de las plazas a militares que tengan al menos 5 años de servicio en las Fuerzas Armadas. Esto es una pedazo de ventaja, ya que son muchas plazas que ni siquiera se llegan a cubrir. La oposición es la misma para todo el mundo. No os penséis tampoco que os van a regalar nada, como mucha gente me escribe diciéndome «pero después de ser militar ya puedo ser directamente Guardia Civil, ¿no?». Pues no, deberéis aprobar todas las pruebas como todo el mundo. Solo que el corte en el examen teórico queda bastante más bajo para las plazas reservadas, así que si la preparamos bien es una oposición que se puede aprobar. Además tendrán en cuenta los méritos militares que hayamos podido obtener a la hora de calcular el baremo. Las pruebas consisten en un examen teórico tipo test, una prueba de ortografía, unas pruebas físicas y una entrevista personal. A ver, venga, pa'lante, venga, vamos, un poquito más, venga, sin miedo, dale, pa'lante.
Venga, tira, vamos, un poquito más. Venga. Ahí estamos. Sí, señor. Aparcado. Y ahora pasamos a ver otra de las oposiciones más demandada y en la que podemos tener ciertas ventajas relativamente. Las oposiciones a Policía Nacional. Y digo relativamente porque a pesar de que se reservan plazas, para ser exactos, en 2019 por ejemplo, de 2.506 plazas, 501 eran reservadas para militares, no entran una mierda de militares. Es ridículo el porcentaje de las plazas que se cubren. Es más, en las academias que preparan esta oposición recomiendan a la gente que se presente por libre y no por las plazas reservadas, porque parece que al Ministerio del Interior no le deben de gustar los militares en el Cuerpo Nacional de Policía. No me digáis por qué. Para que os hagáis una idea, del 2010 al 2013 no se cubrió ni una sola plaza para militares. Y desde entonces hasta ahora solo se han cubierto un 3,3%. Así que algo pasa aquí. Por lo que bueno, es una oposición que teóricamente os tengo que recomendar porque se reservan plazas, pero dada la situación creo que tendréis poca o ninguna ventaja frente al resto de opositores. Una opción muy atractiva desde mi punto de vista es la policía local, pues nos permite obtener una plaza como funcionario público cerca de casa. La ley establece que los diferentes ayuntamientos podrán reservar hasta un 20% de las plazas a militares con al menos 5 años de servicio en las Fuerzas Armadas. Pero es cierto que muchos no lo hacen, ya sea por miedo a que esas plazas no se cubran o porque, aunque os parezca sorprendente, muchos ayuntamientos ni siquiera saben que se puede reservar ese 20% de plazas a militares. De verdad que esto sucede. Pero si en vuestra ciudad o pueblo veis en la convocatoria que se está reservando ese 20% de plazas, ya sabéis que contáis con una cierta ventaja sobre el resto. Obviamente, para la policía local se suelen convocar muy pocas plazas, pero también se presenta mucha menos gente, por lo que al final acaba siendo un poco pues como cualquier otra oposición. Todo se consigue a base de esfuerzo y sacrificio. Y bueno, en último lugar tenemos mi opción preferida si no fuera tan complicada. La oposición para ser tropa permanente, que si no lo sabéis es una oposición para que sigas siendo militar en la escala de tropa, pero sin que te echen a los 45 años. Ya seríamos militares de carrera y podríamos permanecer en las Fuerzas Armadas hasta la edad de jubilación. Puedo decir sin ningún tipo de duda que la unidad en la que estoy yo ahora mismo sería mi opción preferida si no estuviera el tema como está actualmente. Para poder optar a ser tropa permanente, en primer lugar deberemos tener como mínimo el empleo de cabo, lo que dependiendo del ejército en el que estemos, tierra, armada o aire, puede suponer incluso que estemos 12 o 13 años como soldados antes de poder ascender a cabo. Una vez hayamos obtenido el empleo de cabo, ya podríamos optar al examen de permanencia. Problema: muy pocas plazas para lo que es la gente que se presenta, son muy pocas. Pero bueno, es una opción que de entrada no recomiendo, porque sería jugársela mucho a tener que opositar a una edad ya pues un poco avanzada. No es lo mismo estudiar con 25 años que con 43. Pero bueno, que sepáis que es una opción que siempre está ahí y que hay que tener en cuenta. Y poco más, soldiers. Estas son para mí las principales salidas con más posibilidades a las que podemos optar los militares de tropa. Lo más importante de todo esto no es el camino en sí que elijáis. Lo más importante es no dormirse en los laureles y hacer algo, no perder el tiempo, y hacer lo que creamos que nos va a hacer más felices o, en su defecto, optar por aquello en lo que creamos que tenemos más posibilidades. Como decía, aprovechad el tiempo y esforzaos, que con paciencia y constancia podéis aprobar lo que sea. Así que nada, familia, ¡viva España! Y nos vemos en el próximo vídeo.